La materia y nuestros pensamientos tienen una base común. 31. La experiencia asume una forma doble. No solo están las cosas que se presentan ante nuestra atención como medio ambiente circundante, sino también los pensamientos que surgen ante nosotros introspectivamente. ¿Cómo es posible que ubiquemos el mundo externo, que resulta obviamente el mismo para todos nosotros, en un mismo plano con el mundo interno de nuestros pensamientos personales? ¿Cómo es que su forma rígida e inflexible resulta relativamente quieta e inmutable puede equipararse al plástico mundo interno e interior del pensar que vibra como un fluido? Las cosas están en estado fijo, pero los pensamientos respecto de ellas cambian constantemente. Los pensamientos aparecen o desaparecen más o menos de acuerdo con nuestros deseos y se forman respondiendo a nuestra voluntad, mientras que por el contrario, las impresiones sensoriales son independientes de nuestra voluntad o deseo. El mundo físico se nos impone, mientras que los pensamientos acerca de este mundo físico están sometidos a nuestro control. ¿Cómo es posible entonces colocar en una única y misma categoría un pensamiento tal como el recuerdo de un árbol, que representa el proceso interno de conocer dicho árbol, y el árbol real? Nadie siente que se presenten como la misma cosa de su experiencia, pero nadie tampoco conoce la base común existente entre ambos. 32. Esta es una de las barreras de mayor bulto que se presentan en el camino de la mayoría de los estudiosos de esta doctrina. En realidad es este contraste chocante el que obliga al hombre a aceptar que los objetos circundantes que constituyen su medio ambiente terrenal son reales y materiales, al mismo tiempo que acepta que los pensamientos, ideas, recuerdos, fantasías e imágenes mentales son comparativamente irreales e inmateriales. ¿Cómo pueden ambas ser una misma y única cosa? En sustancia. 33. La respuesta es que dicha distinción es ciertamente clara, pero que es una diferencia de grado y no de naturaleza. Es una distinción, no una diferencia. No destruye el carácter fundamentalmente mental del mundo exterior. Lo que generalmente se llama cosa, en este caso el árbol, es, como lo demostraremos más adelante, una creación o pensamiento primario de la mente amada. Lo que generalmente se conoce con el nombre de pensamiento, el recuerdo del árbol, es una creación de la mente humana individual. Pero los pensamientos se diferencian por la fuerza, la inteligencia y la vivacidad con que surgen en la conciencia. Pero con todo, siguen siendo pensamientos. 34. ¿Por qué existe una diferencia tan destacada entre las dos categorías de la experiencia si ambas tienen una misma índole mental? La respuesta es que percibimos la una bajo un sistema de condiciones diferentes del de la otra, aun cuando ambos sistemas sean puramente mentales. La diferencia entre las cosas materiales y los pensamientos, del tipo de los recuerdos acumulados, es exactamente la misma, que distingue las experiencias de la vigilia y las del sueño. Es decir, que las primeras son comunes a todos, pero las segundas son totalmente privadas. La fuerza por la cual se impone a nosotros una impresión sensorial deriva de su origen cósmico, la mente amada, y la debilidad con que surge en nuestro interior un pensamiento proviene de su origen humano. De tal modo que cualquiera puede reconstruir las sensaciones físicas utilizando las imágenes individuales, pero las sensaciones reconstruidas carecen de la agudeza, fuerza y vivacidad que poseen las originales. 35. Comúnmente no aceptamos el hecho de que estamos aquí tratando con una diferencia solo de calidad de poder o acción de conciencia. Y cometemos el error de suponer que se trata de una absoluta diferencia de índole. La razón de esto estriba no solo en el hecho del origen cósmico de nuestro contorno, sino también en la circunstancia de que nuestra mente, cuando se vuelve hacia el exterior, está enfocada de una manera aguda y continua,
mientras que lo hace de manera vaga y dispersa cuando enfoca el mundo interior. El resultado de la actividad primera es la experiencia física externa y el de la segunda, la experiencia imaginativa interna. Pero ambas tienen la misma sustancialidad última mental. Así, en determinados momentos de intensidad mayor, incluso las formas mentales del segundo grupo asumen casi la misma presencia física externa del primer grupo. Estos momentos son los que siente, por ejemplo, el amante separado de su amada, el poeta, pintor y novelista en los momentos supremos de sus respectivos modos creadores, y el místico evolucionado en el instante en que se sumerge en la profunda contemplación devota de su santo ideal. 36. La mente amada tiene el poder de proyectar sus construcciones mentales con innumerables pensamientos de cosas de un mundo, de un modo tal que sean captadas por toda la humanidad. Cada individuo recibe espontáneamente estos pensamientos a través de sus propios mecanismos mentales. La persistencia tenaz de la idea del mundo, la similitud de la impresión total que ésta produce en infinitas mentes, la vivacidad y concretez con que la misma es sensorialmente captada, son realmente impuestas a nosotros, poderosa y magnéticamente. El pensamiento del mundo es mantenido frente a nuestra contemplación y experiencia por efecto del pensar de la mente amada, que nos lo impone como fijo e inmutable, y como tal reflejado en nuestras mentes individuales. 37. Todas las preguntas y dudas que vayan surgiendo se irán contestando a medida que desarrollemos el mentalismo. Estas dudas existen en la mente de aquellas personas que no han aceptado consciente o inconscientemente la existencia de la materia como entidad en sí misma. En realidad, ellas han imaginado la materialidad del mundo sin discusión y, consecuentemente, resultan víctimas de lo que ellas mismas han imaginado. Ya la vida los ha plantado en un universo de pensamientos que ellos han tomado por un universo de materia. 38. ¿Cuál es, pues, la diferencia esencial entre la idea de un episodio recordado que surge voluntariamente en la persona y que muy pronto se desvanece, y una montaña que aparece involuntariamente frente a esta persona y que perdura a lo largo de muchas vidas humanas? Ambas son ideas efímeras, aunque la primera puede durar solo unos pocos instantes y la segunda algunos pocos cientos de millones de años. La diferencia sentida entre ambos tipos de ideas nos ciega frente al hecho de que no solamente el acto por medio del cual resulta conocido mentalmente un objeto, sino también el objeto mismo es mental. Todo cuanto percibimos fuera de nosotros está, por cierto, fuera del cuerpo y en el lugar exacto en el cual lo percibimos, pero el objeto percibido y el mismo cuerpo que percibe son en sí mismos elaboraciones de la mente amada. 39. La doctrina de la mentalidad de toda cosa parece, por cierto, a primera vista, implicar una reversión tan honda de los modos habituales del pensar que el individuo se siente seguro de su absurdidad. Este hombre tiene que desvirtuar la obra de vastos periodos de tiempo, de épocas de evolución prolongadas, que abarcaron infinitos renacimientos durante los cuales la necesidad de entendérselas con un contorno externo dominaba imperiosamente por encima de la necesidad de reflexión interior acerca de este contorno y acerca de sí mismo. Así surgió el hábito de mirar hacia afuera por medio de los 5 sentidos y la costumbre de considerar a la materia como una entidad real en lugar de considerarla como pensamiento. 40. Resulta una ironía de la ignorancia humana que quienes ruidosamente afirman que el mentalismo está engañado
estén ubicados ellos mismos en el engaño. La esencia del error de estas personas consiste en que creen que cuando el mentalismo niega la existencia de la materia, también niega la existencia de las cosas y de los seres. Por el contrario, el mentalismo afirma que los seres y las cosas están realmente allí y admite que están presentes no solo dentro de nuestras cabezas, sino fuera de ellas. Únicamente hace la advertencia de que son elaboraciones mentales. No niega la existencia de los sólidos, de los líquidos y de los gases. Únicamente señala que estos poseen existencia mental. Acepta el sentimiento de existencia y la sensación de presión como indicadores de la presencia de un cuerpo sólido, pero declara que esas sensaciones son en realidad creaciones de la mente amada misma. 41. Tampoco el mentalismo niega la existencia de todas aquellas cosas como electrones y protones utilizados por la ciencia para explicar la sustancia del mundo, sino que simplemente sostiene que esos elementos son, en última instancia, pensamientos de la mente amada. Su máquina de escribir no cambia porque usted la perciba como una forma mental en su índole final. La máquina de escribir continúa siendo lo que siempre fue, y usted continúa oprimiendo sus teclas como antes. En consecuencia, sería un grave error confundir el mentalismo con la doctrina de la no existencia del mundo. La simple afirmación de que el mundo es una forma de pensamiento implica definitivamente que como pensamiento, pero no como entidad material independiente, ese mundo necesariamente existe. El estudioso debe entender clara y exactamente que cuando se dice que la materia como tal no existe y carece de sentido, ello no implica afirmar al mismo tiempo que la forma de experiencia que se presenta como externa no exista y carezca de sentido. 42. Debemos encarar el problema reconocidamente difícil de la existencia del mundo de dos maneras. O bien lo descartamos o bien lo resolvemos. La teoría materialista lo coloca detrás de una materia desconocida e imposible de conocer, y así simplemente lo descarta, mientras que la teoría mentalista realmente lo resuelve. Cuando un hombre oye hablar por primera vez del mentalismo, inmediatamente se opone a esta teoría, porque esa persona tiene el prejuicio profundamente arraigada a favor del materialismo. No le agrada esta doctrina del mentalismo porque conmueve su sentido de la realidad como un terremoto. Y sin embargo, apenas ha comenzado su estudio, este prejuicio comienza a desvanecerse y el hombre se reconcilia con la idea de su posibilidad. Cuando lo ha estudiado profundamente y cuando ha percibido la mentalidad del mundo por medio de una contemplación mentalista, en modos de honda aplicación, la incuestionable grandeza de esta doctrina liberadora se posesiona por completo de su ser.